Transitar con éxito el presente económico requiere saber navegar en un mundo de negocios que se mueve al ritmo de olas de inflexión. Incertidumbre es el precio, resiliencia es la moneda de cambio. En ese escenario, el liderazgo está llamado a redefinirse según la visión de algunos. Para otros, en cambio, solo tiene que volver a sus bases. Y como siempre, la respuesta no está en los extremos. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Proyectar el futuro y crear realidad es la clave que generan los líderes conscientes, los generadores de herencias que muchos después disfrutamos. Vamos a dialogar hoy con alguien que permanentemente busca visualizar el futuro diseñando estratégicas para organizaciones en todo el mundo, Alberto Levi. Alberto cuenta con 46 títulos en Administración de Empresas y Economía, así como sendos doctorados, postdoctorados en Economía y Psicología. Como docente, investigador, consultor y autor, enseñó y desafió a más de una generación de líderes. Hoy Alberto es un maestro de pensadores en todo el mundo hispanohablante. Su pasión y misión, repensar y rediseñar nuestra existencia económica en un mundo marcado más que nunca por el cambio constante. Padre de 3 hijos y 2 nietos, Alberto, muy bienvenido. Gracias, Pablo. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias, Alberto, también de mi parte. Como decía ya Pablo, es un placer tenerte y ya te veníamos buscando hace un rato, te voy a ser sincero. Y largo yo con la primera pregunta. A ver, algo un poco más personal. Entre tus retos personales figura no haber seguido en Bonafide, que tu abuelo, si no me equivoco, cofundó y que es una de las empresas familiares del sector de alimentos más importante de la Argentina. Bonafide hay que imaginárselo como, no diría un Starbucks de antaño, pero sí como un jugador importantísimo. Ahora, con ese pasado, la pregunta que me surge claramente también en base a este programa, ¿por qué no seguiste ese camino, sino que apostaste por un cambio? Bueno, yo era muy chico cuando mi familia estaba en Bonafide. Mi padre vendió las acciones que tenían en el 65, o sea que yo era muy chico. Recién estaba casado y me estaba yendo a estudiar a Estados Unidos y bueno, cuando volví ya no teníamos, la familia ya no tenía más nada que ver, pero sí habían fundado Arlistán, el café instantáneo, que quiere decir Alberto R. Levi instantáneo por mi abuelo, pero ahí trabajé un poco ahí, pero iba y venía de estudiar de Estados Unidos y en un momento determinado decidí abrir el estudio y evitar problemas de esos conflictos familiares, viste, menores, pero que se acumulan y que generan fricciones, y si vos preferís privilegiar la familia que la carrera dentro de una compañía familiar, me abrí y armé el estudio. Excelente historia, y después has ayudado a decenas y cientos de organizaciones hasta en ese mismo tipo de temas, ¿verdad? Sí, vos sabés que al principio las organizaciones que me llamaban eran empresas grandes, cuando todavía no había especialistas en lo mío, que al principio había sido marketing, después dejó de ser marketing y pasó más a ser estrategia, pero no la formulación de la estrategia, sino más la ejecución de la estrategia. Al principio me llamaban las empresas grandes, que en general no tienen problemas de formulación de la estrategia y muchos las reciben de sus casas centrales o home offices. Los problemas eran de ejecución, y siguen siendo. Pero en un momento determinado me gustó mucho el hecho de que me empezaran a llamar empresas medianas y empresas familiares, porque lo había vivido, y además en un momento importante de mi vida, que viene mucho después, cuando me absorbió Deloitte, estuve 10 años en Deloitte, viajando por todo el mundo, cuando volví a reargentinizarme y a estar contento que me digan cosas que entendía de chiquito, me pareció que era una misión importante para mí ayudar a las empresas familiares, que no me gusta decir pymes, las empresas no son pymes, están pymes, tampoco son grandes, están grandes. El que se cree que es grande se cree la mamá de Tarzán y es peligroso, porque puede ser la monachita.
Pero pues después cambié el modelo de pymes o de grandes para otro modelo que si tenemos tiempo te lo cuento. Te llevo un poquito a lo personal, y lo personal siempre parte cuando charlamos con otros invitados de cómo vivieron el año pasado. Y en base también un poco a lo que contabas recién, si yo te preguntase cuál fue el aprendizaje que vos sacás de este año entre pantallas, y nosotros somos el mejor ejemplo que eso es un año entre pantallas, ¿qué decís? ¿Qué es lo que aprendiste vos como estratega, como maestro de pensadores? Mira, yo me defino como que me muevo en 3 ámbitos que son muy similares, pero no son iguales. Yo me muevo en el mundo académico, en el mundo empresarial y en el mundo del emprendedorismo, del entrepreneurship, que para mí es otra cosa. Y bueno, a mí me costó mucho, especialmente en el ámbito académico, porque yo me entrego muchísimo en lo académico. Yo creo que hay que enseñar en base al cariño y al respeto irrestricto por el alumno, porque no enseñás, ayudás a aprender. Y el hecho de que pasaron 3 cuatrimestres en la Universidad de Buenos Aires sin poder abrazar a los que se reciben, porque se reciben conmigo, sin caminar entre los bancos, sin poder eh, vivir esa emocionalidad irreemplazable de lo presencial, al principio me costó, pero ya van 3 cuatrimestres que estoy, viste, en lo que se pueda vivir entre pantallas, como dicen ustedes, y sentir entre pantallas, más que eso. Eso es lo que más me costó. En las empresas sentí que era fácil. Un trabajo mío muy importante son las entrevistas individuales y confidenciales, y lo seguía haciendo más o menos igual, pero no hay nada que reemplace a la presencialidad y al abrazo y al mirar cómo te miran sin pantalla y al sentir cómo te hablan sin pantalla, y espero que vuelva. No va a volver completo, Mm. porque esto es muy útil. Imagínate, tengo clientes en Colombia, lo que ahorran de viaje, de estadía, de vuelos, de hoteles, es tremendo, es otra economía, creo. Alberto, como experto en temas de gestión, de estrategias, como pensador, como autor, sí, conciencia a veces es zoom out y mirar desde la macro. ¿Cuál te parece que fue el mayor reto, el mayor desafío para nosotros como humanos en estos últimos 2 años? Eh, para muchos, aquellos que no se dan cuenta lo frágiles que somos, que no se dieron cuenta que esto nos pegaba a todos, eh, el desafío fue que creo que aquellos que tenían esa capacidad de escuchar el tremendo grito, humildad, 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 eh, creo que fue mucho más difícil para ese perfil de gente eh, soberbia y arrogante. Y pues, para mí fue una confirmación de que soy porque somos, Mm. y que somos gente en proceso, y que el tema de la humildad es absolutamente crítico. Y no creértela y hablar de virtudes más que de valores. Todo esto me reafirmó eso, simplemente. Ok. Ahora, si te lo llevo un poco hacia otro lugar, porque a ver, lo que comentás, y me encanta lo de virtudes, porque creo que eso es lo que nos hace y por eso también hacemos este programa, también para darle más peso a esos factores. Sin embargo, si nos movemos un poquito más afuera y miramos la crisis esta como una crisis más, si es que se puede, ¿te parece que se puede comparar con crisis anteriores o qué la distingue de una crisis como la financiera? ¿Qué la distingue de una crisis como la Gran Depresión? ¿Cómo la distinguirías como crisis en sí misma? Como la rehumanización de la humanidad. Bueno, más claro. Como que el humano se dio cuenta qué significa ser humano. No antes. Perfecto. No había pasado eso, ni siquiera con la Gran Depresión. Ujú. No es, no es una crisis económica, es una crisis sistémica. Ujú. Nunca había pasado. Bueno, no vivimos las grandes pestes de la humanidad, por supuesto, así que no podés comparar, pero
me parece que esto fue inclusive peor por lo que uno lee de historia que esas grandes pandemias que pasaron en la vida. Ujú. Alberto, te especializaste en dinámica empresarial, creaste el modelo Penta que ayuda a las empresas a ser más efectivas, trabajás sobre el alma de las organizaciones. Desde esta mirada, desde lo mismo que decías antes, ¿el mundo post-pandemia promete tener otra dinámica organizacional? Y si sí, ¿cuál? Y yo creo que lo que se va a potenciar, a ver, yo creo que hablando de liderazgo, que es un tema central en el programa de ustedes y en esto que ustedes hacen, creo, eh, yo soy muy tajante con eso. Para mí, crear un líder es más difícil que enseñarle a una jirafa a nadar crawl en una pileta olímpica. Con lo cual, cuidado que crear un líder es crítico, pero yo divido a las empresas en función de si son morgues de almas o bandas de hermanos. Claro, explica eso un poquito más. Morgues de almas son aquellas empresas que se dedican a hacer cementerios de ilusiones, en Ujú. donde no piensan en su gente, donde se habla de recursos humanos. Yo no tengo tres recursitos, tengo 3 hijos. No tengo 2 recursitos nietos, tengo 2 nietos. Odio tema de recursos humanos. En cambio, las bandas de hermanos es esas empresas conducidas por líderes, no por faraones, que realmente son líderes transformacionales, que generan líderes, y esto no es teórico. Esto generó una serie de cosas nuevas, como por ejemplo, que ya no son anteriores a la pandemia. Estoy hablando del respeto irrestricto por la gente, pero realmente que sea un valor central y en una declamación hueca, como casi todo lo que el management de divulgación irresponsable, reduccionista, trata de vender y como modas pasajeras. Las cosas profundas realmente ya venían varios temas prepandemia. Por ejemplo, el hecho del empoderamiento de la gente requiere líderes diferentes. Un líder que pueda entender dentro de lo que yo llamo capitalismo consciente y humanismo extremo. Cuidado, ese es mi marco ideológico. Capitalismo consciente, por supuesto capitalismo, pero consciente en lo que, por ejemplo, Tom Peters está llamando humanismo extremo. Tom Peters, no el Partido Comunista. Y bueno, hay toda una nueva un nuevo approach al management, como por ejemplo el concepto de organicidad en lugar de solo organización. Organizar es separar, organicidad, que no sé si es una palabra que existe, es acoplar, es pensar en procesos en lugar de funciones. Esto es un nuevo management pre-pandemia, pero que la pandemia está potenciando y que la pandemia está haciendo que si bien eran muy pocas, era la más inmensa minoría las empresas que pensaban así, esto está haciendo que las empresas cada vez estén enrolando más en esa línea, en donde la capacidad de alineamiento es una palabra que al principio me gustaba, pero ahora me parece muy dura, me suena a como que estás obligando, formen fila, pero ese acople de tener una visión comprendida, compartida y comprometida, esa frase que no es trivial de tener un sueño común, un puerto de destino común, hoy se transforma en realmente el centro fundamental de la gestión. Centro fundamental. Y además se debe dar en todos los niveles. Y creo eso, es otro tipo de liderazgo basado en virtudes, no solo en valores. Y hay un tema ahí que es muy micro, que es como para mí es como un granito de arena, pero aún así
más que nada también la experiencia pasada de la pandemia, lo que es el miedo y el temor. A ver, vos lo que estás diciendo es un líder o líderes que ponen a las personas en el centro y desde ahí gestionan, arman, consolidan, organizan lo que fuese. Pero el miedo nos acompaña, el miedo nos acompañó en toda la pandemia y nos va a seguir acompañando porque estamos en un momento de cambio y es un cambio que no se va a ir, no es un cambio que termina, es un cambio que es recurrente. ¿Cómo le explicás, cómo ordenás a los líderes con los que trabajás con el tema del miedo? O sea, ¿cómo tienen que trabajar el miedo y el temor? No quiero decir la frase hecha de que el líder es el último en demostrar que tiene miedo. Eh, es una frase hecha. Pero el que no tiene miedo está loco o está muerto. Uh-huh. Y entonces la gestión del miedo, la gestión de la angustia, en general, en realidad los 5 miedos, el miedo al desprecio, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida de control, el miedo a lo desconocido, que es el miedo a la muerte, y el miedo a la incertidumbre, son los 5 miedos fundamentales, son un tema central en la gestión de ser, en el ser o no ser líder. Uh-huh. Cuidado que uno no es líder para todo. Una persona es líder para lograr una misión en un determinado conjunto de circunstancias externas, con un determinado grupo, y capaz que en otro grupo, con otras circunstancias y con otra misión, esa misma persona no es líder. Entonces, el libro mío último sobre el liderazgo se llama El mito del liderazgo, pero uno de los temas que estamos hablando ahí es el miedo de las angustias. Uh-huh. Tanto las angustias tradicionales, individuales, como las sociales, uh-huh, como la vergüenza o eso del desprecio. El manejo del miedo es un tema fundamental en el liderazgo propio y el del otro. Avi, ya que nombrabas justamente el tema de liderazgo consciente, capitalismo consciente, ¿cuánto espacio hay para aquellos que estamos convencidos de ese enfoque para este tipo de capitalismo en un mundo cada vez más cortoplacista, polarizado? Pero yo creo que al contrario, debería ser más apremiante en un mundo así cortoplacista y por ahí con menor capacidad de análisis de las decisiones que se toman. Implica una confianza mutua de los equipos, y la palabra confianza es una palabra extremadamente central en la vida, como familia, como matrimonio, como pareja, como país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Existe la economía o es un tema psicológico de confianza? Uh-huh. Para mí el tema de la confianza es absolutamente crítico, y en momentos como los que vos decís, de cortoplacismo, en el marco de la duda extrema, de la complejidad. Cuidado que cuando la gente define VICA como complejidad me río porque es una sobresimplificación. El tema de la confianza me parece que es absolutamente crítico, y por lo tanto volvemos a que es más necesario que nunca el humanismo extremo, en donde yo pueda sentir que así como yo tengo adentro mío, porque te conozco, porque tenemos una mutua representación interna y sé cuáles son tus miedos, tus alegrías, tus ilusiones, tus fracasos, tus éxitos, y me los meto adentro de mi alma y vos los míos en la tuya, y nos comprendemos, y eso es mucho más que empatía. Es otro nivel, y en momentos de absoluta transformación caótica, creo que es una plataforma ineludible. Un resguardo, un amparo. Claro, un amparo, me encantó esa palabra. Y en ese amparo hay un factor, y creo que vos trabajás bastante sobre eso también, que es el poder, ¿no? El poder, cómo lo manejamos, el poder en las organizaciones.
cómo se maneja el poder en un amparo consciente, en un amparo que trabaja con la ética, con valores que son sustentables en el tiempo, cuando todo tu bottom line te lleva a decir, o por lo menos no la tuya ni la mía, pero la bottom line nos exige resultados trimestrales, nos exige balances anuales, nos exige resultados semanales, cambios. La Argentina es el mejor ejemplo de que no hay nada fijo. ¿Cómo se trabaja el poder ahí? Pero ¿cómo diferencias poder de liderazgo y autoridad? Cuidado, cuidado, porque el que cree que toda esta cosa es solamente amor y tomémonos de la mano y hagamos una ronda y besémonos y bailemos, no entendió de qué estamos hablando. Bien Acá ahí, hay, por eso acá hay que buscar bottom line, resultados, pero lo que pasa es que esta es la forma hoy de lograrlo, en donde el poder es hoy porque somos, en donde el poder es no solamente la autoridad conferida desde arriba, que eso es ser jefe nada más, sino todo lo que tiene que ver de liderazgo, que es como los que te siguen te consideran un modelo a imitar, pero ¿para qué? Para una misión. Esa misión, estás en una empresa. Con todo respeto por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, estás en una empresa con la necesidad de resultados y eso no, de ninguna manera tiene que quedar como que esta postura es una postura romántica, lírica, que no está pensando en que hay que crear valor económico. Que después digas tener poder, a ver, el poder según lo que yo interpreto es o el que te da la autoridad formal o el que te confiere tu gente, pero para lograr una misión. Eh, no sé si la palabra poder es el resultado de liderar o es el resultado de mandar. Si solamente es el resultado de mandar, es poder conferido por la autoridad formal. Si es el resultado del ejemplo de liderar porque te siguen, es el poder del soy porque somos, de la banda de hermanos que estábamos hablando antes. ¿Te suena lírico? no, pero por eso, a mí no. Pero ¿cómo le suena a líderes hoy en este mundo tan cambiante? ¿Cómo te reciben con ese concepto? Pero vos me estás hablando de líderes. Si me estás hablando de líderes, me reciben bien, pero lo que pasa es que no hay que confundir. Cuando uno habla de el liderazgo de la empresa tal ha decidido comprar la empresa cual, se están equivocando. Es la dirección o la conducción de la empresa tal. ¿Por qué están diciendo liderazgo, confundiendo el concepto de liderazgo con el concepto de autoridad o de board of directors o de cuidado que usan mal la palabra de liderazgo. Si son líderes, me lo aceptan. El que no es líder no es mi cliente. No me contrata. Pero tengo que tener clientes. Eso es una pauta de que cada vez hay más empresas que realmente creen en esto. Sus realmente líderes. Pero Justamente desde esa experiencia, selecciona alguna de las experiencias últimas, más inmediatas que has tenido. ¿Cuáles son los principales justamente errores que has visto cometer en los últimos meses? Y quizás tenga que ver con esto último que estás diciendo, ¿no? O no. ¿Cuáles han sido esos errores simplemente como mecanismo de aprendizaje, ¿no? pero vos decís de las empresas con las que trabajo o de otras que miro de afuera. Las que tengas más cercanas o aquellos que tengas que referirte porque también trabajás con temas de sector público en otros países, o sea, lo que vos quieras. Porque las que miro de afuera no tengo derecho a evaluarlas porque las miro de afuera, y no las conozco y no las vivo, Perfecto, aunque sea entre pantallas. está muy bien. Las que conozco por ahí todavía, lo que veo es eh, líderes que son líderes en serio, en el concepto que estamos hablando de liderazgo, no solamente jefes. Yo tengo otra designación, pero no quiero decir palabras soeces, porque tengo inventado un personaje que no, mejor no lo digamos. Eh, Me muero de ganas de decirlo. Sí, a mí Pero me pica preguntarte. Dilo, estás en familia. Decilo, decilo. no, descubrí que hay, además de gerentes y líderes, hay jeretes, que son ¿Qué una cosa, de gerente con otra cosa.
Y para colmo hay algunos que la tarjeta debería decir gerente general. Ellos no son mis clientes, olvídense, pero volvamos a los líderes. Hay un tema que muchos líderes todavía no se dieron cuenta, que es el involucramiento de los mandos medios. A Con ver. lo cual volvemos al miedo, que decías vos, Flavio, que es qué le pasa a los mandos medios, históricamente y más ahora. Están lejos de las ideas y lejos de la acción. Para colmo, los que le piden lo de arriba solamente se lo pueden dar los de abajo. Los que le piden lo de abajo solamente se lo pueden dar los de arriba. Para colmo, pandemia, para colmo, reducciones, para colmo, todas las palabritas en inglés destinadas a que tengan miedo. Outsourcing, delayering, reengineering, cuanta cosa se te ocurra, y resulta que esa bisagra de los mandos medios es crítica para la implementación de la estrategia, para el involucramiento interno, para la interacción. Y bueno, acá deberíamos usar la palabrita alineamiento, pero que me está sonando raro, por eso de lo extremadamente duro de la palabra, pero sí de la organicidad, Ujú. de ser uno. Y bueno, para ir al grano, muchos realmente líderes muy arriba de la pirámide no se dan cuenta de la necesidad de involucrar a mandos medios. Porque los mandos medios te aseguran el involucramiento del 100% de la compañía. Y mira que te estoy hablando de compañías de miles de personas. Pero que también te pasa por ahí en compañías chicas. Como les dije, me está gustando mucho poder estar trabajando con empresas más chicas, que por supuesto no me pueden pagar lo que me pagan las otras, pero es una obligación a esta altura de la vida La, poder la colaborar. pregunta, la pregunta obligada ahí, Alberto, es ¿por qué no lo ven? Porque, a ver, involucrar a todas las partes a ver, en un momento de conciencia, en un momento de capitalismo consciente, o llamarlo como quieras, pero en un momento que nos dimos cuenta que somos frágiles, como bien decías al principio, y que solo vamos a avanzar como tribu, como grupo humano, ¿no? Como individuos, ¿por qué no se dan cuenta que los mandos medios, o cuál es tu explicación para que no se den cuenta, para que no vean la necesidad y la importancia de alguien que hoy está como un poco desvalorizado? Y porque venimos de una costumbre muy piramidal, funcional, en donde muchas veces, por ahí no por mal, pero estoy pensando en un número uno que es un super líder, que tiene gente que le reporta a él el nivel gerencial, por ejemplo, el nivel eh, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer, Chief Manufacturing Officer, Chief Information Officer, que, que son gente muy formada, pero a ver, ¿quién es responsable por la organicidad de una empresa? ¿Quién es responsable por el acoplamiento entre las áreas? No hay responsable, no existe ese puesto. Ujú. Ahora voy a ir a tu pregunta. Pero pensá, esto no es un tema de finanzas, no es un tema de comercial, no es un tema de recursos humanos tampoco, no es un tema, bueno, no me gusta recursos humanos, nosotros decimos gerencia de integración grupal y desarrollo individual. Eh, Perdón, Pablo, vos estás en recursos humanos, pero seguramente te va a gustar eso que dije. Ya pasé por ahí. Pues, claro. Bueno, pero el tema es, la gente está muy formada en sus especialidades, no estaba preparada para este management nuevo 360. Ujú. Creo, y por más líderes que sean los que están a nivel Chief Executive Officer, después vienen todas las gerencias o las vicepresidencias, si son empresas grandes, pero ¿quién es responsable del acople? No hay esa posición. No existe y es nuevo para todos. Uno está acostumbrado al comando por control, que es un comando vertical, por más líder que seas y tengas la autoridad conferida desde arriba, pero además sos líder. Pero no estábamos acostumbrados a eso, porque hasta inclusive en algunas empresas eh, puede ser visto como que estás puenteando a los niveles intermedios gerenciales cuando vos querés involucrar. O sea, tenés que entrenar a esos reportes directos que tenés como número uno para que ellos involucren a los mandos medios, Ujú. que Ujú. reportan a ellos.
niveles 3 y 4. No están, Muchas es un reentrenamiento absolutamente diferente de pensar horizontal y 360. Y lo que Ahí, pasa es que así se logran el bottom line. Esto no es para que la gente esté solamente feliz. Esto es bottom line, como vos decías al principio. No hay otra. Alberto, te voy a llevar a otro de tus temas de gusto y de expertise que tiene que ver con la innovación. Venís de la economía, de la psicología cognitiva, del marketing. Del último año también, ¿cómo evolucionó tu visión sobre la innovación? ¿Cómo define hoy Alberto Levi la innovación? Pues yo lo sigo mucho a Clayton Christensen, que para mí, pobre que paz descanse, fue un genio total. Y el tema es cada vez más lo disruptivo, pero estamos hablando más de transformación que de innovación. O sea, ¿por qué? Porque en general la innovación no es solamente de cómo hacer más, no sé, más atractivo un producto o cómo tener capacidades distintivas internas que mejoren la productividad, por ejemplo, solamente. Hoy la cosa pasa por los mapas mentales, por los paradigmas, por la capacidad de discutir los paradigmas, por 5 niveles de aprendizaje, y estoy pensando en que hay 6, que es aprender, aprender a aprender, aprender a desaprender, que todo el mundo habla piripipi de esto, y después por ahí hace un enfoque reduccionista y responsable, que es lo que odio. Tomémonos las cosas en serio, Pablo. A mí me parece que hay mucho autoayuda con esto. Aprender, 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 aprender a desaprender, aprender nuevas formas, perdón, aprender a reaprender, cuarto, porque una vez que desaprendiste, ¿ahora qué? ¿Qué tenés que aprender? Y aprender nuevas formas de aprender, que es lo que tuvimos que aprender con esto. Pero acuérdate que yo estoy en el mundo académico también, y eso me implica que hay aprender nuevas formas de ayudar a aprender, o sea, de enseñar, también en el mundo académico. Pero eso no es una función de los líderes también transformacionales en las empresas. Flavio, no sé qué opinás con respecto a A esto. ver, te escuchaba con el aprender, porque innovación para mí personalmente, significa combinar partes para generar algo nuevo y introducir ahí cosas también nuevas que yo no sabía, que quiere decir que es aprender. Pero lo que no estamos hablando es un poco cómo lo veías vos. Se hablaba mucho en el último año, o se habló, bueno, todas las cosas que aprendimos, ese sentido y cómo cambiaron nuestras maneras de hacer las cosas, como bien decías, desde cómo enseñamos, desde cómo nos comunicamos, después de que la gente aprendió a consumir de otra manera, después de que la gente aprende en este momento a moverse de otra manera, que se dio cuenta que no hay que meterle un tanque de gasolina al auto, sino que si lo hacen bien pueden conectarse de una manera distinta a la electricidad, e incluso esa electricidad la pueden generar de una manera distinta a lo que hacen hoy. Por eso hay todo un mundo de innovación que hoy está llamado a ser un poco más sustentable, y ahí queríamos conocer un poco tu visión sobre si vos lo ves igual, si es algo que ves de corta vida, ¿cómo es? No, yo lo veo que yo lo llamo transformación más que innovación, porque creo que son los 5 niveles o 6 niveles de aprendizaje, y que más que nada pasa por la necesidad de los cambios de los mapas mentales, de cómo vemos las cosas. Esto no fue solo aprender, Fabio. Yo creo que aprendimos nuevas formas de aprender. Aprender es simplemente poder incorporar un conocimiento que no tenías. No es solo eso. Sí. Es cómo cambiás para poder incorporar ese nuevo conocimiento. Acordate que no es ver para creer, es creer para ver. Me Si te gustó. vas a ver para creer en la epistemología tradicional de comprobación de una hipótesis, por ahí esto está de más. Pero ¿con qué criterio refutás una hipótesis? ¿Con qué paradigmas, con qué nuevos axiomas, nuevas... No me quiero poner teórico. Esto es otra epistemología gerencial. Absolutamente, absolutamente. Y volviéndote a la macro, Alberto, ¿de qué cosas vos, como persona, pensás que deberíamos estar hablando más y no hablamos? Una persona de mundo como vos, has viajado, has visto, has
¿De qué cosas deberíamos hoy estar haciendo hincapié y no lo logramos todavía? A ver, a ver, a ver. Eh, y por ahí tenemos que revisar el concepto de qué significa la reglobalización. A ver. Pero estamos hablando de lo macro, ¿no? Según lo que me dijo Pablo. El concepto que teníamos de globalizar, o de internacionalizar, o de pensarnos como uno, ¿es el mismo hoy? Ojo que no tengo respuesta. Mm. Así como no tengo respuesta a un tema interno de las empresas, que es, háganme acordar que hablemos de eso, que es el intrapreneurship, que para mí no está resuelto. Pero en esto macro, mega macro o meta macro, ¿no será que hay nuevas formas de entender la globalización que todavía no están planteadas? Evidentemente la cosa tiene que ser global simplemente no por la sustentabilidad solo, sino por la sinergia económica que se tiene que producir por el conjunto de países pensados como subsistemas de un sistema global. Cuidado que lo estoy pensando ahora, me despertaron esto, ahora esta noche no duermo. Pero me parece que tendríamos que estar pensando en qué significa el nuevo pensamiento sistémico global. En donde cuidado porque quizás el tema de los conflictos políticos, militares, etcétera, quién sabe, pueden ser el peor escollo de ese pensamiento sistémico global. Y te hago una pregunta, no sé si entra, como estamos acá desarrollando un pensamiento, el rol de las organizaciones en ese nuevo orden sistémico global. ¿Cuál podría ser o qué debería estar pensando hoy una organización? Y estoy hablando solo de corporaciones, estoy hablando de cualquier tipo de organización. Puede ser un startup, como puede ser una empresa familiar, como puede ser una corporación. ¿Qué te parece a vos como pensador que tiene que ver el rol? A mí me parece que lamentablemente en el nivel microorganizacional hay mucha miopía estratégica. Por ejemplo, una cosa que cuesta, volviendo a que veía yo que costaba, que me preguntó creo que Pablo, pensarse a sí mismo como parte de una cadena de valor más amplia que tu empresa. Pensarte a vos mismo más que como una cadena de valor, como una cadena de cadenas de valor o como un clúster. Muchas empresas les cuesta darse cuenta en los clústeres que están. Todas las empresas están en por lo menos un clúster. Y ese clúster está a favor o en contra. Sí, o sea, o operás pensando en que hay otros actores. Esto para ir después a otra, tipo mamushka. Después vamos a otra muñeca más afuera. Pero si primero que todo la organización no se piensa fácilmente como que es parte de una cadena de valor y de por lo menos un clúster. Digo por lo menos porque cada producto que tenés o cada forma que un producto tuyo satisface otra necesidad, esta misma computadora que tengo acá, a uno le satisface una necesidad, a otro otra, Sí. con lo cual ya son dos clústeres. Y si cuesta a las empresas verse como parte de sistemas, imagínate lo que puede pasar pensando en mamushkas, pensarse internacionalmente, eh, como, como microsistemas de sistemas sociotécnicos, psicosociotécnicos complejos, es difícil. Porque yo creo que justamente eso está pasando, que estamos moviéndonos a un nuevo orden de ecosistemas o clusters a nivel global y también regional e incluso local. Y muchas Sí. empresas, organizaciones no están viendo eso, están viendo en el día a día y no se están vendiendo como tal. Yo tengo, por ejemplo, esta tarde una reunión con una empresa que es un lujito, es una empresa chica, pero que me está encantando estar con ellos. Son nada más que 30 personas. O sea, imagínate
Estoy con Siegfried, que es Bremer de Colombia, que son miles. O trabajé con Carrefour acá con 14.000 personas en esa época. Estos son 30. Es uno de los principales exportadores de miel al mundo de Argentina. El beneficio de darse cuenta, eso forma parte de N clusters, es un switch mental muy fuerte y una capacidad de, otra vez, es innovación o transformación. Yo creo que es una verdadera transformación de cómo entenderse a sí mismo. Alberto, volvamos a esto que dijiste que no estaba resuelto y que, digamos, volviendo a lo micro. Este tema de entrepreneurship. ¿Por qué decís eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Estoy viendo que no está resuelto como, por ejemplo, a ver, no quiero contar un caso especial porque no quiero hablar de algo confidencial de una empresa, pero me tocó vivir una determinada empresa que no quiero nombrar, a la que admiro profundamente, que vivió que en otra empresita se inventó un producto que competía contra una de las líneas más importantes de la empresa esta grande. Y el número uno diciendo, pero ¿cómo puede ser que no se inventó acá adentro ese producto? Como me gustaría contarle, pero no le voy a contar cuál es. Ese producto es un producto que compite contra una de las líneas más importantes internas, una de las unidades de negocios o Strategic Business Units más importantes de esta empresa grande. ¿Cómo no se inventó acá adentro? Significa, se tenía que haber inventado acá. ¿Pero quién lo tenía que haber inventado? A ver, si alguien interno que está en esa línea, en esa unidad de negocios, inventara eso, ¿cómo se retribuye? Le van a decir, pero esto es parte de tu laburo, parte de tu trabajo. O sea que no puede haber startups internos si son parte de tu trabajo. ¿Y cuánta necesidad tenés de ese tema de startups internos que tienen que ver con productos de líneas, o sea, startups dentro de líneas o de unidades de negocios internos de las empresas grandes? ¿Cómo lo retribuís? ¿Qué le das? ¿Un porcentaje sobre la venta, acciones? ¿Armás una empresita y lo pones a ese de CEO? No le das nada porque es su laburo, es su trabajo. Le das un bono, le das un premio, lo mandás de vacaciones a Ibiza. A ver, cómo se retribuye el intrapreneurship? Ahí las empresas de software están dando un paso muy interesante en todo ese tipo de cosas, pero bueno, están todavía en los albores, ¿verdad? Claro, pero para las empresas tradicionales de productos ya tradicionales, con mercados tradicionales, empresas establecidas. Acuérdate que yo no digo más pymes, para mí es la evolución que va. Startup, scale up, cuando tenés la capacidad de escalar y podés crecer por bootstrapping, o sea, por capital propio o porque te invierten. Cuando llegaste a scale up, strength up, o sea, fortificación de tus ventajas competitivas, tus capacidades distintivas, tus barreras, para que no te imiten. Startup, scale up, strength up, lead up, cuando realmente liderás en eso nuevo, hasta que llegás, para hablar de tecnología, a lo que se llama keystones o piedras basales, como Microsoft, que son empresas que generan empresas. En esa travesía vivís inventando. Vivís en el marco no solo del entrepreneurship, sino del intrapreneurship. Cuanto más arriba en esa travesía, más. ¿Cómo se retribuye? Entonces, ¿Cómo se fomenta? ese es el principal factor de que entrepreneurship hoy no está funcionando en las grandes empresas, que no se sabe, no hay un modelo de retribución. A mí me parece que, en tanto y en cuanto le digan a un tipo que innova fuerte en una línea tradicional de la compañía, en una unidad de negocios tradicional de la compañía, Strategic Business Units, es tu laburo, es tu trabajo, es tu obligación.
Está bien, uno innovará, pero estará con la misma mentalidad del entrepreneur que conocemos así de memoria, que lo que nos imaginamos de los dos chicos en el garage, inventando Apple. No. A ver, y lo dijiste los dos chicos de garage, y que nos estamos ya entrando un poco en la parte final de la charla nuestra. Hay una pregunta que me muero por hacerte, seguro que Pablo también. A ver, ya lo ves en rey. Dale vos, Pablo. Yo quiero saber, de todas las cosas que vos has estudiado, quiero saber quién te inspiró a lo largo de tu trayectoria. ¿Quién te inspira hoy? Qué mala gente que son, ¿eh? A ver. Yo me pude parar sobre hombros de gigantes, que fueron mi abuelo y mi viejo. Mi abuelo con la parte más humana primero, después con lo técnico. Primero con lo humano, ¿puede ser? Por supuesto. Acuérdate que me llamo Levi, no sé si te das cuenta que es eso. Mi abuelo, cuando veía que alguien trataba mal a la gente en las empresas que tenía, me acuerdo patente decir: nunca se olviden que fuimos esclavos en Egipto. Eso no es una leyenda, eso es historia demostrada. Eso me gatilló el primer, el primer empuje hacia esta visión del humanismo extremo. Desde lo técnico, para mí fue extremadamente importante alguien que muchos no comprendieron, que por ahí lo veían como un tipo malo, que fue Federico Frischner de la Universidad de Buenos Aires. Federico Frischner, que en paz descanse, fue el profesor mío que me nombró ayudante alumno de la materia que se llamaba Dirección General, que me hizo ver esta visión más sistémica desde hace 1000 años. Yo tenía 22 años. Acordate que yo estaba cuando todavía éramos colonia, cuando estaba el cabildo completo, esto va a Hispanoamérica, capaz que no saben de qué estoy hablando, pero al lado mío estaban French y Beruti regalando escarapelas, antes de la independencia de Argentina como un país. O sea, cuando éramos parte del virreinato de Río de la Plata. Pero bueno, Federico Frischner fue una influencia muy fuerte para mí. En Harvard, un profesor que se llama no sé si vive, Glaser, fue un referente muy importante para darme cuenta de lo sistémico. Cuidado, cuando hablamos de lo sistémico, la gente por ahí puede pensar que porque leyó Peter Senge, la quinta disciplina, ahora se transformó en sistémico. Por favor, tomémonos las cosas en serio. Por Dios. Esto es ¿Y hoy quién te inspira? Hoy. Hoy, ¿quién me inspira? Y lo que pasa es que admiro a tanta gente y me inspiran en cosas tan diferentes, tanta gente, que hoy me inspiran más que nada a los que realmente se dan cuenta que no tenemos que creer que el bottom line no tiene nada que ver con las virtudes humanas. Y son varios líderes empresariales. Para irme de lo académico, para no quedar teórico, que no tiene nada de malo, porque para mí ser el número uno es tener clarita la teoría de por qué la empresa tiene que ser como empresa, y eso es una definición teórica que hay que refutar, porque puede estar mal, y eso nada menos que es el trabajo de la ciencia: hipótesis y refutaciones, conjeturas y refutaciones. El número uno que te dice, no, eso es teórico, no se da cuenta que él es un teórico, porque si está en este negocio, tiene la teoría de que estar en este negocio le va a hacer crear valor sostenible y sustentable, asumiendo un riesgo aceptable. Me inspiran
Hoy, por ejemplo, gente como Pablo Echeverry, número 1 de Siegfried, que es Remer de Colombia. Me inspira Pedro Gómez Centurión, que está en Ecuador y con quien trabajé 8 años en las empresas que él dirigía. Me inspiran los Ferrari, que son los que desarrollaron el startup 123, que ahora no está solamente en Argentina, es un broker de seguros online. Abrieron en Colombia, abrieron en Brasil, abrieron en Chile, además de Argentina, y son Jorge Ferrari y sus 2 hijos, Martín y Bruno, y son gente así. Me inspira la gente de esta compañía que decía Patagonic, de la miel. Me inspira. Yo miro mucho a la gente y me admiro mucho de la gente. Me gusta ver a la gente muchísimo y descubro cosas espectaculares en la gente. Pero vivo haciendo eso. O sea, Sería gente que hace, que no se frena. gente Alberto, siente, que piensa como piensa y que entonces hace y reformula como piensa. Alberto, ¿algún gran pendiente que tengas, si acaso tenés alguno? Sí, tengo uno, pero a ver, yo viste que estuve hablando todo el tiempo de virtudes, más que de valores. La cosa no es solo trabajo en equipo, ¿cuáles son las cosas más profundas que pueden permitir que no sea un versito para escribir en las paredes, trabajo en equipo? Viste que cuando hablan de valores y lo escriben en las paredes, en la tarjetita para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Eh, Hablar de virtudes. Yo era extremadamente agnóstico, racionalista, cientificista, y pensaba que todo lo que no fuera, todo lo que fuera metafísico, todo lo que fuera no demostrable, al principio, cuando era chico, era verso, era mentira, era... Hasta que un día me di cuenta que tenía el permiso de creer, que no estaba en contra. Leí un librito que se llama Permission to Believe. Habla de judaísmo, pero en realidad es absolutamente universal. Permiso de creer, permission to believe. Y entonces me di cuenta que ya que me iban a decir sos un judío, por lo menos saber que eso qué es. Para colmo, judío como sigue. Mis padres habían ido a colegios no judíos, los dos. Mis abuelos vinieron muy chiquitos, gracias a Dios nuestra familia no fue perseguida a ningún lado. Pero me dije, bueno, ya que me van a decir eso, por lo menos quiero saber qué es. Entonces me puse a estudiar y me di cuenta que era el tema de las virtudes, que para mí no es solo, lo aprendí del judaísmo, pero que para mí son, eh, son virtudes universales de la humanidad, o deberían ser. Entonces, muchas veces digo, ¿cómo puede ser que dando clase en la escuela de guerra del ejército argentino, en la escuela superior de guerra, escuches un combatiente de Malvinas que diga, no, pará, a mí me enseñaron en la primaria que las islas son nuestras, pero yo ahí en la nieve y en la escarcha y sin alimentos y sin municiones y sin abrigo, cuando estaba en la trinchera yo no peleaba por la patria, por una entelequia, peleaba por mi camarada. Ahora decime si eso no es amor. ¿Y por qué es un pendiente todo esto, Avi? Porque quiero hablar no conté nunca que esto lo aprendí por aprender primero judaísmo, después darme cuenta que esto es un tema universal. Entonces, amor para mí es, ¿cómo puede ser que no se hable en las empresas de amor? Se cree que estás loco. Pero esto quiere decir bondad, benevolencia, etc. Pero, pero el amor debe tener una cualidad del alma de equilibrio que es justicia. Vos si tenés hijos no podés dar sin parar porque tenés que tener un límite. Con lo cual entre amor y justicia podés dar un pasito más para arriba y decir compasión,
otra virtud, que no significa tener lástima por el otro, sino tener la capacidad, eso que hablábamos, de meterte al otro adentro de tu propia alma, Ujú. entender sus sueños, sus alegrías, sus tristezas, sus emociones de todo tipo, sus miedos. Con lo cual, si vivís defendiendo estas tres cosas, amor, justicia y compasión, tenés que tener la persistencia y la fortaleza de poder defender que esto realmente lo haces no de un punto de vista lírico, sino porque es un factor central de tu vida. Pero si tenés demasiada fortaleza, persistencia, cuidado, que no te la creas, tenés que tener el equilibrio de la humildad. Y entonces cuando tenés amor y justicia y compasión y fortaleza y humildad, podés dar un pasito más arriba y decir solidaridad, para dar el pasito más arriba todavía y decir nobleza, que no es el título nobiliario, sino que es dignidad, integridad, ética. Y De valores, ¿qué? de Sí, valores. sí, sí, por eso, pero eh, Un árbol completo. hablar no hablado, por ahí a mí a veces me da miedo decir que esto lo aprendí porque me puse a ver qué significaba judaísmo, pero que me di cuenta que esto es un tema universal, porque en Eso me realidad, parece. porque realmente lo veo en la gente buena de todos lados. Y eso me parece que es la mejor palabra para cerrar esta charla, que realmente podemos seguir hablando fácilmente 1 hora, 2 horas más, pero ese tiempo no lo tenemos. Así que llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio. Acá en España, bueno, el calor sigue fuerte, pero antes que nada, Alberto, quería agradecerte más que nada por la intimidad que nos permitiste y por la intimidad en tus pensamientos y, como lo vimos recién también, en tus pendientes. Yo digo muchas gracias porque, considerando quién sos, haberte abierto así en una charla con un desconocido de medio, yo soy el medio, no es poco. Así que muchas gracias. Me quedo con una frase igual y me llevo esa, que me encantó, que le dijiste al principio. Nosotros no enseñamos, ayudamos a aprender. Para mí esa es la clave que yo me llevo. Así que muchas gracias, Alberto. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo muy afectuoso y bueno, muchas gracias a todos por estar. Como siempre, por favor, no dejen de mandarnos sus sugerencias, sus comentarios que nos ayudan a crecer en este espacio que está hecho para pensar juntos el hoy, pero siempre mirando el mañana. Hasta el próximo encuentro de Herederos del Cambio.